Hoy quiero hablarte, amado hermano, acerca de la importancia de cuidar nuestro corazón como pastores. Es muy normal que vamos a ser heridos en la obra, vamos a ser criticados en la obra, vamos a ser abandonados a veces por personas que estuvieron con nosotros. No siempre se te va a agradecer, no siempre hay personas que son de los que se quedan contigo o de los que te dan algún buen comentario o que te celebran el día del pastor y demás. Conocemos nosotros a un pastor que en ocasiones se pone muy triste durante el mes de octubre porque mira cómo a los demás compañeros pastores le celebran el hermoso día del pastor y de repente se pone muy triste porque dice, mira, a mi pastor compañero le celebraron, le hicieron una fiesta, o en la iglesia de mi otro compañero y colega en el ministerio le hicieron un pastel, le hicieron una comida y de mí no se acordaron y se pone triste, ¿no? Y claro que está trabajando esa área, pero en ocasiones así sucede. No siempre vamos a ser personas apreciadas aquí. Y como me dijo un día un amigo pastor en Tijuana, wow, me dice Ariel, si nosotros miramos al rostro de la gente, a veces vienen animados al culto y a veces vienen secos y nos hacen sentir tristes, deprimidos, o faltaron o no cumplen. Y uno se cansa de repetirles, de decirles las cosas y a veces les pones a la mesa un evento y no lo aprovechan, inviertes, gastas y no siempre están ahí, prometen y no siempre van a estar presentes. Dice, pero si nosotros volteamos al cielo, no nos vamos a deprimir. Si nosotros volteamos a ver el rostro de Jesús, Él siempre está sonriendo porque le dijimos que sí. Y cada pastor es una extensión del ministerio pastoral de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no voy a estar yo, pero van a estar ustedes. Ustedes vayan y enseñen todo lo que yo les dije. Cada pastor tenemos que concebirnos a nosotros mismos como una extensión del corazón de Jesús. Las personas necesitan pastores, la gente necesita líderes, mujeres y hombres que estén dispuestos a llevar el amor del Padre, la verdad del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Se necesitan, somos tan necesarios en toda etapa de la historia, pero en esta generación muy importante. Somos llamados a llevar tres cosas: el amor del Padre, y vaya que cuesta a veces amar. Hoy quiero hablarte de cuidar tu corazón y que siga amando. Vamos a hablar del amor pastoral. ¿En qué consiste el amor pastoral? ¿Ok? Porque a veces es lo más difícil de guardar a través de los años, a través del tiempo, pero tenemos que ser representantes del amor del Padre. También representantes de la verdad del Evangelio de Jesús. Aquí estoy mencionando la Trinidad. La gente necesita la verdad. Alguien tiene que predicarles la verdad que está escrita, lo que dicen las escrituras. Alguien tiene que predicarles el evangelio puro de salvación y gracia. Y también el poder del Espíritu Santo. Alguien que ore por las personas, que eche fuera a los demonios, que ministre sanidad, que esté al pendiente para bendecirlos, que les ministren el poder del Espíritu Santo, que represente ese poder sobrenatural. Y vaya que nosotros somos los únicos que lo puede proveer. No hay en esta tierra ningún otro tipo de líder que pueda proveer eso. Tenemos líderes en todos los campos de la humanidad, ¿no? Líderes que hacen su buen trabajo por nosotros en el gobierno, en la educación, en las comunicaciones, en todos los campos, ¿no? En la economía, pues tenemos gente que Dios ha preparado con muchos talentos y muchos dones. Tenemos maestros, tenemos de todo en este mundo. Hasta quien nos arregla nuestro vehículo, quien repara nuestra casa. Tenemos diferentes habilidades, pero solamente los pastores y los líderes que estamos criando como hijos debajo de nosotros podemos proveer estas tres cosas que la gente necesita: el amor del Padre, la verdad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, no podemos desmayar. Quiero hoy hablarte respecto a esos momentos que a veces vivimos donde las personas, en vez de causarnos apoyo en la obra, nos causan más problemas. ¿Cómo se siente nuestro corazón? ¿De dónde sacamos recursos para continuar? ¿Dónde en ocasiones por el que más te esforzaste
ni se despidió de la iglesia y ya lo encuentras sirviendo en otra congregación. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien se ha llevado a un grupo de miembros de nuestra iglesia? ¿Cómo nos sentimos cuando las personas parece que no avanzan? Quisiéramos todos que fuera una ecuación matemática, ¿no? La iglesia, que les predicamos un mensaje enero y ya están listos, todos para crecer igualitos, como si fueran fabricados en una fábrica de iguales, como si fueran un producto, y para febrero damos otro escalón, y para marzo es otro escalón, y para así cada mes y cada año, y la iglesia va creciendo. Pero no siempre es así. El crecimiento exponencial se da de una forma orgánica, paso a paso, y a veces es muy individual como quiere avanzar una persona o como quiere avanzar otra, como quiere avanzar una familia, como quiere avanzar otra. Hay cosas que se van perdiendo en el camino, hay personas que se van quedando atrás y personas que sí avanzan contigo. Entonces es muy impredecible y a la vez muy seguro, porque si permanecemos, el resultado es seguro. El camino es impredecible, la jornada es impredecible. No vamos a poder saber exactamente cómo va a resultar nuestro año, pero el final, el triunfo es seguro, porque en la permanencia Dios va a ser honrado y Él va a bendecir esa permanencia en el ministerio. Es muy importante no desesperarte. Hoy quiero hablarte un poco sobre cómo a través de la gente nuestro corazón puede ser animado y puede ser también herido. Por eso no debe de ser que nuestro ministerio, nuestro corazón dependa de las personas. Debe depender de Dios, únicamente de tu relación con Cristo, de tu llenura, de tu disfrute por ser un hijo de Dios. Qué bonito cuando nos acordamos que el gozo viene de ser hijo de Dios. Como pastor, si mañana domingo, voy a poner un ejemplo que me pudiera pasar a mí, si mañana domingo viene toda mi iglesia y me sorprenden y están todos presentes, todos van a estar con actitud de adorador, todos van a pasar al altar, todos van a traer un invitado, todos van a diezmar, qué bueno, voy a sentir mucho gozo, déjame decirte. Pero también si mañana no están y mañana muchos deciden faltar, no lo quiero, no les enseño eso, no les permito eso en el área que me toca ser autoridad pastoral. Pero sin embargo, si lo llegaran y me llegaran a fallar y no todos diezmaran y no todos vinieran y no todos levantaran las manos, puede ser que mis emociones se sientan tan tristes que de repente sienta una angustia que puede dominar mi predicación ese día y que puede dominar mi actitud. No debería de ser, porque si dependo de Jesús, yo estoy haciendo mi trabajo y confío que Dios va a hacer el de él. Soy un atalaya. El atalaya nada más suena la trompeta. Si las personas hacen caso y se aperciben, es su papel de ellos. Dios siempre hace su parte, yo tengo que hacer mi parte, pero el que escucha la trompeta, si se apercibe o no se apercibe, si hace caso o no hace caso, depende de él. No puedo forzar a la gente. Ahora, claro que trato como líder de empujar a la gente, jalar un poco a la gente, trato como líder motivar, inspirar, que mi ejemplo sea un ejemplo que ellos quieran seguir. Oro por ellos, los exhorto. Sí tengo todas esas herramientas y lo sabemos y lo usamos. Pero finalmente, pastor, que no se angustie tu corazón. Hoy quiero cuidar tu corazón. No que bajes el estándar, por supuesto, no que bajes la guardia, la predicación, el siempre enseñar que todos se congreguen, que todos participen, que todos den, que todos tienen que servir en la iglesia. Siempre lo predicamos, pero vamos a abrirnos entre pastores. Cuida tu corazón, que no se angustie por lo que ven tus ojos, que se goce por lo que no ven tus ojos y ve tu espíritu. Como les decía, aquel compañero amigo me dijo un día, si veo a la gente, me deprimo. Si veo a Dios y volteo hacia el cielo, miro el rostro de Jesús y siempre está contento porque obedecí su llamado. Desde el momento que tú dijiste, sí, Señor, heme aquí, voy a acceder a ser pastor, da gloria a Dios porque Jesús se va a mover a través de ti poderosamente. Es lo que él dijo. Dice que tuvo compasión de la gente
cuando vio las multitudes que eran como ovejas sin pastor. Recuérdalo, en Mateo 5 lo dice. Vio las multitudes y se angustió su corazón, sintió tristeza y vio que eran como ovejas que no tenían pastor, dispersos. Entonces dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando un pastor dice: heme aquí, Señor, Jesús tiene alguien a través de quien fluir ese amor, ese mensaje de verdad y ese poder sobrenatural que cambia a las personas. Y tú y yo somos llamados a eso, y tú y yo somos privilegiados de participar como una extensión del ministerio de Cristo. Nuestro ministerio se tiene que parecer al ministerio de Jesús. Nuestro corazón debe ser pastoral, de cubrir a las ovejas, tal como el ministerio de Jesús. Entre más tu ministerio se parezca al ministerio de Cristo, más útil vas a ser en las manos del Señor. Vamos a adentrarnos un poco en algunos versículos bíblicos que hablan de lo que siente el corazón del pastor y qué importante amar. Voy a comenzar diciendo que hace unos 2 años, más o menos, estaba yo, más bien 3 años, estaba yo en el estado de Chiapas y conocí a un jovencito que lo estaban formando como pastor en un ministerio allá. Hace un año me lo encontré, ya se había casado, ya estaba pastoreando y me lo encontré en un congreso en Oaxaca, a las afueras de Huatulco, en un pueblo. Estábamos en una convención que nos invitaron exactamente hace un año y me presentó a su esposa y la esposa no le había encajado muy bien el ser esposa del pastor, porque no sabía mucho. Ella es una profesionista, ella tiene su carrera y el muchacho tiene toda una pasión por las almas. Entonces se casan, se aman, pero ella al estar al frente de la iglesia no le había amanecido lo difícil que puede ser lidiar con las personas. Y me preguntaron esta pareja lo siguiente: pastor, ¿qué es exactamente pastorear? Y como teníamos poquito tiempo, pues no le puedo dar toda una conferencia, ¿no? No le puedo enseñar todo lo que dice este libro y lo que dice el otro libro y enseñar el instituto en unos cuantos minutos que teníamos de plática entre conferencia y conferencia. Y le digo: mi hija y mi hijo, escúchenme bien, bien jovencitos ellos, escúchenme bien. El ministerio consiste en amar a las personas, amar a Dios y amar a las personas. Si lo puedo resumir en algo corto, le digo: hija, hijo, amen a las personas como son. Ámenlas y traten de subirlas a un nivel superior de compromiso con Dios, de conocimiento de Dios, que le conozcan y le sirvan. Ese es tu trabajo, motívalos a crecer, pero ámalos en el proceso, porque si no los amas, te vas a desesperar. Tienes que amar, porque el día que dejes de amar a la gente, se acabó el ministerio. El ministerio es amar a Dios. Y llenos de Dios, podemos amar a la gente. El ministerio consiste en eso. Y me gustó ese momento que viví con ellos, porque como tenía poquito tiempo, estaba presionado a dar una respuesta resumida. Y sentí en mi corazón que era una definición exacta para alguien que empieza en el ministerio pastoral. Es amar a la gente. Quiero leerte algunos versículos de la palabra que hablan acerca de este amar del pastor. Dice Pablo en Filipenses 1:8: Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está llamando a Dios como testigo de cuánto ama a sus ovejas, de cuánto ama a los filipenses. Y dice: los amo a todos ustedes. Y ahí entre los todos está incluido los difíciles de amar, los que le causaron dolores de cabeza y le sacaron canas verdes. Pablo dice: los amo a todos en el entrañable amor de Jesucristo. Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, las ovejas de tu iglesia, amado hermano, gracias a Dios, sí tienen un pastor, y eres tú. Por tanto, Jesús está contento con eso, simplemente con ese hecho, porque esas ovejas ya no están desamparadas y no están dispersas. Están en un corral, bajo tu nombre, bajo tu logo, bajo tu edificio, bajo tu cuidado, bajo tu grupo digital que tienes con ellos, bajo tu consejo, bajo ese círculo que tú creaste por amor.
están guardadas esas ovejas. Y Jesús siente que su oración es contestada por ti, pastor, porque ese grupo de ovejas ya no están desamparadas y dispersas. Pero la palabra clave aquí es compasión. Ese Señor tiene compasión de la gente. Él sabe que la gente viene herida, sabe que la gente herida va a herir a otros, sabe que la gente viene con complicaciones. Pastores, pero nada en el ministerio es como debe de ser. Las cosas son como son, no como deberían de ser. Déjame explicarte esto. Yo le digo a mi congregación, porque hay gente muy exigente en mi congregación. Pastor, mire, pastor esto, pastor aquello, mire aquella persona, mire que esto no es correcto, mire que esto no es perfecto. Y les digo, hermanos, el ministerio y la iglesia se resume también en esto. Las cosas son como son, no como deberían de ser. Yo quisiera que fueran como deberían de ser, pero no siempre son como deberían de ser. Ahora, no estoy diciendo que no me voy a esforzar y no voy a hacer mi trabajo. Voy a exigir excelencia, pero voy a tener paciencia. Sí pongo un estándar de crecimiento, pero también entiendo la situación en que las personas están ahora. Mi matrimonio no es como debe ser al 100%, pero es como es. Y mientras yo me mantenga consciente de que puedo trabajar con lo que tengo ahora, voy a ser paciente para llevarlo al siguiente nivel, paso a paso. Los pastores siempre estamos trabajando entre dos dimensiones, lo real y lo ideal. Hay un ideal, pero también está lo real. Un ideal, por ejemplo, es la santidad del creyente. Ese es el ideal, pero la realidad es que estamos trabajando con personas que aún no alcanzan esa santidad práctica. Entonces estamos trabajando con ellos. Estamos lidiando entre lo real y lo ideal, ¿de acuerdo? Siempre buscamos lo ideal. Todo padre tiene un ideal para sus hijos, pero sabe que en la vida real, pues a veces hay que trabajar bastante y tiene que tenerle paciencia a los demás, como Dios la ha tenido con nosotros. Filipenses 1:9 dice que debemos de amar, pero también con mucho conocimiento y ciencia. Lo voy a leer, Filipenses 1:9 en delante. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Me gusta este balance porque Pablo dice que los filipenses pues amaban mucho, pero también gente se aprovechaba de ese amor. Y dice, quiero que su amor tenga conocimiento y tenga ciencia. Y le pido en oración que ese amor abunde en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Claro, ese amor debe ser sabio, el amor no debe ser ciego. El amor todo lo cree en esperanza, pero el amor también entiende la situación y tiene sabiduría. Hay que ser sabios. Por ejemplo, en el dar, cuando empezamos a pastorear, todo queremos darlo por la gente y tenemos que llevarlos a un punto en el que también ellos den. Todo lo queremos hacer por ellos, queremos cargarlos en el regazo. Y siempre que se ocupe lo haremos. Nunca queremos que se enfríe nuestro corazón. De eso se trata el tema de hoy. Pero sin embargo, tenemos que empujarlos a vivir en una dimensión que no dependan de nosotros, que dependan de Dios. Sigo con ustedes leyendo adelante. El ministerio cristiano pastoral consiste en desarrollar 4 conceptos en nuestro corazón. Dios me dio este bosquejo, escúchalo bien. Debo de tener alumbramiento. Son 4 conceptos que les voy a decir que consiste el ministerio en la práctica. Alumbramiento significa que yo tengo que dar a luz hijos espirituales, ¿ok? Amar cada vez más incondicionalmente. Aprender a amar sin condiciones. Aprender a amar a todos de una manera limpia y pura sin esperar nada a cambio. Alumbramiento. 2, paciencia. Esto es perdonar más rápidamente. Yo recuerdo al principio del ministerio tardaba muchos años en perdonar a las personas. ¿Cómo hubo ataque espiritual? Yo lo tomaba contra la gente y no era la gente. Era el enemigo que quería parar mi llamado y mi ministerio. Entonces aprendí que no es contra mí, es por lo que Dios puso en mí.
Aprendí a no jactarme y decir, todos me lo hacen a mí, todos me lo hacen a mí. No era nada personal. Dios un día me habló y me dijo, no te adornes, no te exaltes, no te jactes. No es por ti, es por lo que yo puse en ti. Entonces, el diablo lo que odia es esa unción pastoral, ese llamado. Y no son las personas. También me dijo, ama, porque no son las personas las que te lo hacen, es el enemigo que usa las personas para tratar de pararte a ti. Ama a la gente. Trabaja esas dimensiones, hermano. No es contra ti, es por lo que Dios puso en ti. Y no son las personas las que siempre hacen las cosas malas, o en actitudes malas, en rebeldía en su corazón, en no cooperación, en hacer las cosas como no deben de ser. A veces es el enemigo que trata de pararte a ti y te ataca a ti. Aprende a hacer guerra espiritual contra el diablo, no contra la gente. A veces podemos hacer cosas incorrectas cuando estamos muy lastimados, cuando estamos muy heridos, pero tenemos que madurar. No siempre podemos estar en un nivel de herida, tenemos que subir. Entonces, el ministerio consiste también en paciencia, mucha paciencia, perdonar cada vez más rápidamente. Antes tardaba años en perdonar algo, después ya eran meses, después semanas. He aprendido que si alguna cosa la tengo que olvidar el mismo día, la paso por encima y continúo adelante. No puedo venir arrastrando situaciones en mi corazón. 3, capacitación. El ministerio consiste en capacitación. Entrenar y preparar a los herederos intencionalmente. Aprende, hermano, a preparar obreros y herederos con intención. O sea, siempre buscando la oportunidad de hacerlo. Fíjate que esa sea una de las metas en tu ministerio, preparar personas. Siempre, uno de los principales trabajos de un pastor no es todo el tiempo pastorear. A ver, quiero explicarme bien. Uno de los principales trabajos de un pastor es también no siempre estar pastoreando directamente, sino identificar líderes, preparar líderes y permitir que trabajen esos líderes. Parte de tu trabajo es estar capacitando personas. Esto está desde Efesios 4:11, donde dice que el Señor levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que ellos entrenen y preparen a los creyentes para hacer la obra del ministerio. La obra de ministrar la deben hacer las personas. En su momento, ellos deben de orar por los enfermos. Ellos deben de echar fuera demonios. Ellos deben de ir a predicar a las casas. Ellos deben de ayudar a discipular. Ellos deben de cuidar de los niños, de la educación cristiana de los jóvenes y demás. Esa es la intención del pastor. Entonces, el ministerio también consiste en esa capacitación. Y finalmente en herencia, entregar confianza desinteresadamente. Qué importante es entregar también parte del ministerio. ¿Hemos entregado iglesias? Sí. ¿Hemos entregado cargos? Sí. ¿Hemos entregado zonas? Sí. ¿Hemos entregado zonas enteras? ¿Hemos entregado países? Sí. ¿Hemos entregado templos? Sí. ¿Hemos entregado células? Sí. Porque si no avanzo a lo siguiente, no voy a aprovechar lo que Dios tiene para mí más adelante y no voy a ver cómo otros hijos se desarrollan. Ministerio pastoral que no va a crecer es el que quiere estar en control de todo. A veces, iglesias que no crecen, y digo solo a veces, ojo aquí lo que voy a decir, la falla en el no crecimiento o la falla para que no crezca una iglesia no está en las personas. A veces está en la actitud coercitiva del pastor, en la actitud controlativa del pastor, en la actitud no desinteresada del pastor. A veces el líder es el que tiene la responsabilidad o la culpa, por así decir, entre comillas, pues no quiero sonar religioso y culparte de algún pecado que a lo mejor no estás cometiendo, pero la culpa de que no crezca una iglesia a veces está en mi actitud, a veces está en mi propia forma de ver las cosas y no querer soltar ministerio. Hermanos, somos llamados a ser herederos. Dios te da hijos espirituales. Algún día tienes que confiar en ellos. Algún día tienes que soltar de lo que Dios te ha venido dando. Algún día en mi iglesia tuve que soltar el ministerio de la alabanza. Mis hijos decían, papá, ya nos enseñaste a tocar guitarra y ya nos enseñaste a cantar. Yo lo hice por años y cómo lo disfrutaba, hermanos. Para mí es una gloria estar ahí
tocando el piano y la guitarra y cantando. Pero algún día me dijeron, déjanos tocar un domingo. Los dejé tocar un domingo, pues ya nunca me soltaron la plataforma, hermanos. Metieron canciones nuevas, todo evolucionó y pues esa es la historia del ministerio. Tenemos que ser abiertos a que otros también, a como Dios los usa y los talentos que les ha dado, tomen su lugar en la obra. Entonces repito estas cuatro cosas, cuatro elementos que deben de estar siempre en nuestra conciencia. Alumbramiento, amar cada vez más incondicionalmente. 2, paciencia, perdonar más rápidamente cada vez. Capacitación, entrenar y preparar a los herederos intencionalmente. Y herencia, entregar confianza desinteresadamente. Aleluya. Yo quiero tocarte un punto muy importante acerca de los prejuicios. En el ministerio te van a hacer mucho daño los prejuicios. Quiero comentarte algo. No todas las personas que Dios te manda van a ser igual que tú en cultura, en costumbres, en trasfondo. Y a veces tú y yo tenemos prejuicios que nos hacen verlos como personas aptas y no lo son. Pero nos vamos con esa imagen, porque tenemos nosotros un concepto personal de que las personas que llenan cierto perfil van a ser buenos para trabajar con nosotros, dóciles y útiles. Pero también a veces ponemos prejuicios para catalogar a las personas y encajonarlas en una caja en las cuales nosotros ahí lo vamos a tener porque no los consideramos aptos, porque no nos sienten igual acerca de los aspectos de la vida, igual que nosotros. A veces su forma de hablar, de vestir, de conducirse, pues no es igual que la nuestra. Lo que nos toca a nosotros como pastores es trabajar el área espiritual, el área ministerial, el área moral. Eso es incambiable. Pero hay una diversidad tan grande de formas de ver la vida que las personas que Dios te mande distintas en tu ministerio pueden ser las más útiles. Porque personas que se identifican con ellos son los que van a ser atraídos a la iglesia. Yo tenía un concepto, voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Hablo por mi experiencia, pastores, respeto la suya. Yo tenía un concepto antes, por mi formación en la iglesia en la que yo fui formado, que era una falta de respeto pasar al púlpito con cachucha y con shorts. Y en algunos eventos de varones que yo comencé a ir cuando comenzamos a abrir iglesias en Mexicali, pues en Mexicali hace un calorón, hermanos. Toda la gente trae cachucha. Y los varones que participaban en las actividades de varones subían a veces con shorts al estrado, siempre y cuando, pues nunca vi que lo hicieran en una iglesia, pero lo hacían en algún evento de varones. Y eso a mí, hermanos, me ponía en mi juventud pastoral, me ponía mal. Decía, pero ¿cómo es posible este hombre irrespetuoso con una cachucha ahí arriba del altar y el de la guitarra? ¿Cómo no lo bajaron? Y me turbaba al predicar, pero me contuve, gracias a Dios, porque yo no entiendo el trasfondo de las personas. Comencé a darme cuenta que en mi hermoso Mexicali, porque soy de Mexicali, pero nunca viví allí, visité toda la vida, pero nunca viví allí, me di cuenta que la causa era algo tan simple como el calor, punto. Pero para mí era un prejuicio y a mí me bloqueaba de recibir de una persona. Y a veces, amados hermanos, nosotros ponemos estándares que no nos corresponden y nos volvemos religiosos. No estoy diciendo que vamos a cambiar el aspecto de condiciones ministeriales, lo repito, ni las exigencias espirituales, por supuesto, ni la doctrina, ni tampoco el aspecto moral. Eso sí nos incumbe a nosotros. Eso sí es universal. Eso sí es general. Todos sabemos cuáles son los pecados de la carne, manifiestas son las obras de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Eso no se va a cambiar. Pero ponte a pensar lo que vivieron los primeros discípulos. Conforme avanzaba el cristianismo a diferentes regiones, se encontraron con una diversidad de costumbres, que había un choque. Y muchos de ellos estaban siendo dañados por prejuicios que ellos tenían. Por eso, dice la Biblia en Hechos, que hicieron el concilio de Jerusalén, para ver realmente si le iban a estar aplicando lo que los judíos pensaban respecto al sábado, las dietas de comer y la circuncisión a todos los cristianos.
y finalmente llegaron y realizaron una carta muy hermosa que viene ahí en la Biblia, en Hechos 15, léalo de tarea. Y ellos quitaron los prejuicios y dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga. No te imaginas la libertad que experimentaron los cristianos gentiles cuando ya se les predicaba el evangelio sin circuncisión, gloria a Dios, sin dietas de comer basadas en la ley de Moisés, gloria a Dios, sin el día sábado que tenían que cumplirlo cuando los primeros predicadores se los exigían. Pablo mismo, que era tan celoso, sin dejar de ser celoso, liberó a las personas de cargas que no le correspondían. Aplícalo a lo que Dios esté tratando en tu vida en este momento. A veces somos bien prejuiciosos y nosotros podemos dejar de ver el valor en las personas que son distintas a nosotros en perspectiva en muchos aspectos. Una iglesia se enriquece con la diversidad de perspectivas. Claro, siempre hay un líder, siempre voy a ser el responsable, yo me voy a pedir cuenta de mi iglesia, yo te voy a pedir cuenta de tu iglesia, y siempre tienes que mantener, por supuesto, una línea y tienes que mantener siempre el control para darle buenas cuentas a Dios. Y acordarte aún así que el control no lo tienes tú, lo tiene el Señor. Yo le he dicho al Señor, como tú me dijiste un día, Señor, que si de quién era mi iglesia, pues no es mía, es tuya. Dios a mí me lo preguntó un día, ¿de quién es la iglesia? ¿Es tuya o es mía? Yo sabía lo que me estaba queriendo decir el Señor. Señor, la iglesia es tuya. Nunca la quiero hacer una iglesia mía, en el sentido de que pues yo ponga una revisión, quién entra, quién no entra, quién participa, quién adora, quién no. Claro, yo vigilo los estándares de Dios, eso sí me corresponde y en eso le voy a dar cuenta al Señor. Creo que todos me entienden en este momento. Pero quiero hablarte un poco acerca de los prejuicios. Hay una canción que compuso un cantante cristiano y que dice, las apariencias engañan, no es como lo ves. Una persona se ve feliz y quizás no lo es. Así que de nadie puedes hablar, las apariencias engañan. Lo voy a volver a repetir, las apariencias engañan, no es como lo ves, una persona se ve feliz y quizás no lo es. Así que de nadie puedes hablar, las apariencias engañan. Pablo dijo, no, que no juzgáramos. Jesús dijo también, no juzguéis. Y Santiago dijo, juzgáis según las apariencias. Cuidémonos mucho de no juzgar a las personas según las apariencias. Cuando te enfocas en los detalles exteriores, puedes perderte lo mejor de las personas. Ten cuidado, ten cuidado. Ya se imaginaron ustedes con lo que les conté de la cachucha, cómo me sentí cuando el Señor comenzó a mandar vaqueros a mi iglesia y los vaqueros subían con sombrero y yo decía, se los quito antes de que suban o qué, pero gloria a Dios que no lo hice y para ellos es una personalidad y es su vida. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando llegaron unos vaqueros nuevos, inconversos, pecadores, miraban otro vaquero allí y decían, aquí hay uno como yo, me quedo en esta iglesia, ¿me entiendes? ¿Qué tal si yo meto un molde a las personas en todo momento y me privo de que alguien sea alcanzado porque la gente viva como es? Y me refiero a aspectos exteriores. A veces, amados, para llegar al fondo del corazón de las personas hay que atravesar para entender bien su corazón y su intención por un montón de elementos exteriores que nos bloquean para ver su potencial en ellos. A veces esos elementos pueden ser su atuendo, su edad, su trasfondo, su vocabulario, su forma de dirigirse a los demás, aún inclusive podría llegar a recibir en mi iglesia algunas personas que vienen de otra congregación y juzgarlos por su tipo de alabanza, juzgarlos por las cosas que en ocasiones ellos están acostumbrados. Pero si yo puedo manejar esa diversidad y enseñarles que todos se amen y que todos trabajemos juntos, habré ganado la victoria como pastor. Mi trabajo no es hacerlos iguales, es enseñarles que se amen. Es más, esa es la madurez. En vino y aceite no todas las iglesias, ponte a pensar esto a manera de ejemplo, no todas vamos a ser iguales. La madurez no es que lleguemos todos a una regla exterior. La madurez es que podemos amarnos, respetarnos y trabajar juntos por una visión. Eso es increíble. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Conforme nos extendemos a diferentes países donde hay diferentes costumbres, imagínate la diversidad de situaciones exteriores que vamos a ver y vamos a experimentar.
Nosotros somos un ministerio llamado a lo internacional, somos un ministerio misionero y nosotros tenemos que tener un corazón que ama. Dice la palabra de Dios en Lucas 7:33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, este hombre es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Wow, la gente se guiaba por lo exterior, ¿verdad? El que quiere poner excusas siempre las pone. Y mira, cuando vino Juan el Bautista, decía, este tiene un demonio porque este hombre es raro, ni come ni bebe. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¡Wow! A veces nos guiamos por las apariencias, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado, nos podemos perder lo mejor de las personas. Nunca hagamos diferencia en la congregación. Por ejemplo, Santiago habla de alguien que hacía diferencias en su tiempo entre el rico y el pobre. Lean bien esa carta de Santiago, amados hermanos. Dice que no está representando al Señor. Lean ahí lo que dice Santiago. Muy importante. No podemos tratar en la iglesia al rico diferente como tratamos al pobre. No podemos tratar al pobre diferente como tratamos al rico. De ninguna manera. No podemos hacerlo. Dios nos libre de ello. Porque si tú tratas bien hoy y honras como persona a un pobre, mañana puede ser el más rico de la ciudad. La vida cambia. Y si tú tratas muy bien a alguien rico por ser rico y mañana llega a ser el más pobre, porque la vida tiene muchos cambios y muchos giros, te habrás equivocado en tu perspectiva, te habrás equivocado en tratarla como un hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado y aprendamos a amar a todos por igual, que todo el mundo se sienta bienvenido en la casa de Dios. Logra eso y el Señor va a bendecir grandemente tu obra. Quiero ir concluyendo con ustedes con hablar un poco acerca de cómo conseguir la bendición de Dios en el ministerio pastoral. El ministerio pastoral debe de alcanzar cierto nivel de triunfo, pero es a su paso. Y nosotros podemos definir un ministerio que a través de los años fue bendecido por Dios a través de tres aspectos. Quiero que medites en ellos. Hay muchos versículos bíblicos que podríamos poner en cada uno de estos tres aspectos. ¿Cómo medimos la bendición de Dios sobre un ministerio? ¿Cómo podré decir a través de los años, tengo un ministerio bendecido? Realmente la bendición de Dios reposó en mi trabajo pastoral. Mucha atención aquí, amados hermanos. Tres aspectos bien importantes. Número uno, la bendición de Dios. ¿Cómo se define? ¿Cómo la puedo medir? Número uno, duración. Si el ministerio dura, perdura, es un ministerio que el Señor ha puesto su mano allí. Duración. La Biblia habla mucho acerca de la larga vida, ¿verdad? Lo habla acerca de los hombres, de los humanos, pero también se aplica al ministerio. Larga vida. La Biblia dice en muchos versículos que Dios en ocasiones acortó la vida de personas. De hecho, el concepto de llegar a la mitad de sus días es usado en la Biblia como concepto del juicio de Dios o del castigo de Dios o de la maldición que la gente acarrió sobre sí mismos. Entonces, un ministerio, aplicándolo al ministerio, que es acortado a la mitad de sus días por alguna falla, por alguna razón, por algo que dejó de alcanzar, sería considerado un ministerio que le faltó lograr ese agrado hacia Dios para gozar de la bendición divina. Pero un ministerio que tiene duración, es un ministerio que a través de los años está dando testimonio que goza de la bendición de Dios. Amados, no podemos compararnos con nadie. Nadie puede comparar una iglesia con la otra. Cada quien estamos en diferente entorno. Relájate, pastor, relájate. Si tú eres fiel a Dios en lo poco, el Señor te pondrá sobre mucho. En su tiempo, no hay un reloj que aplique al tuyo y al mío igualmente. Nunca lo va a haber. El reloj de Dios es muy individual para cada uno de nosotros, gracias a Dios. Duración.
Es muy importante que tú pienses en extender tu ministerio en el tiempo. Es muy importante que tú medites que tu iglesia dure mucho tiempo. Y si Dios te pide entregarla y abrir otra, porque hay personas que Dios les mueve en esa dimensión, como un servidor que me ha movido muchas veces en entregar una iglesia y abrir otra, etcétera, pues entonces que esa iglesia tú dejes las bases para que esa iglesia perdure en el tiempo. Número 2, expansión. Este concepto debe estar en tu corazón. Lógralo, expansión. Que tu descendencia brille, que tu descendencia llegue a lugares donde no ha llegado. Puede ser la siguiente colonia, puede ser una nación, puede ser que el Señor te expanda a otro estado de la República, puede ser que expanda los mismos ministerios dentro de tu iglesia, puede ser que expanda dentro de tu iglesia un número grande de células, si trabajas con células, puede ser que Dios te extienda en departamentos de trabajo, si trabajas por medio de departamentos de trabajo y alcances. Hay tantos alcances especializados que podemos desarrollar en una iglesia. Mi iglesia, por ejemplo, hay ministerios que no ha desarrollado. Yo no tengo un ministerio especial para los ancianos. Me encantaría algún día desarrollarlo. No me voy a sobrecargar, esperaré el tiempo que Dios ponga una persona que ame la visión de vino y aceite y que pueda trabajar esa área. Mi iglesia aún no está cubriendo 100% el aspecto de la educación cristiana. Me gustaría que algún día tuviéramos una escuela bien organizada. Tenemos ahorita en nuestras instalaciones una escuela kinder, primaria y secundaria, pero nosotros queremos una extensión mayor y un concepto más sólido en ese aspecto. Pero no siempre todas las iglesias desarrollamos todos los aspectos. Tu iglesia lo puede desarrollar. Pero de una u otra forma, la bendición de Dios te va a dar expansión, ¿ok? Es el concepto que debe estar en tu mente. Señor, anhelo expansión. Todo esto va muy relacionado con el corazón de todo pastor que anhela agradar a Dios y gozar de su bendición. Decía por ahí un hombre llamado Jabes en la escritura: Señor, si me dieras bendición y extendieras mi territorio y me guardares del mal para que no me toque, y Jehová le concedió lo que pidió. ¿No es cierto? Entonces, ya dijimos duración, expansión. Y número 3, muy importante, escríbelo por favor, sucesión. Sucesión. La bendición final de un ministerio es la sucesión. Que Dios te dé hijos espirituales que verdaderamente puedan ocupar tu espacio. No estoy diciendo que vas a pasar, tú vas a ser eterno, hermano. ¿Verdad que sabes que no es cierto? Pero algún día tú y yo vamos a pasar. Pero pensamos que posiblemente vamos a ser eternos. No sé por qué pensamos eso, pero la realidad es que Jesús mismo siempre les dijo desde un principio a sus discípulos: yo algún día no voy a estar, y les toca a ustedes. Ministerio bien bendecido es aquel que tiene sucesores. Es aquel que puede decir: si algún día yo falto, esto sigue caminando, esto sigue corriendo. Ahí hubo buen liderazgo, ahí se gozó de la bendición de Dios. Por eso Abraham sufría tanto cuando decía: Señor, ¿y si yo muero y no tengo hijo? Me has bendecido tanto. Abraham era tan bendecido. Abraham tenía multitud de vacas, ovejas, trabajadores. Le dio trabajo a tanta gente. Decía: bendigo a mucha gente, le doy trabajo a muchísima gente. Muchos se sustentan por mí aquí en Canaán. Pero Señor, si no tengo hijo, ¿quién se va a quedar con todo, Señor? ¿Quién va a administrar todo lo que yo he trabajado? Es un dolor. Ahora el pastor siente también esa condición. Señor, ¿y quién podría quedarse? Yo a veces le he dicho a algunos hermanos de la iglesia, no siempre lo he hecho, pero en ocasiones que Dios me ha movido, les digo a los hermanos de la iglesia: quiero que conozcan a sus líderes, y los paso de frente a los líderes, y ahí los pongo enfrente. Líder de jóvenes, líder de niños, líder de damas, etcétera. Aquí están. Ahora, ¿los aman ustedes? Sí. Ahora, ¿qué tal si ellos no estuvieran? ¿Ustedes aceptarían a los siguientes líderes? Y se quedan bien callados y se ponen a pensar. Y luego les digo: ahora, líderes de entre la congregación, si tú mañana faltaras, no digo que te vas a morir, no declaro nunca esta situación, pero les digo: si faltaras, Dios te mandara a otro país de misionero, o te mandáramos a que te quedes en Cuba por 3 años, por así decirlo, dime a quién de los que están aquí en la congregación tú dejarías. Se quedan pensando un momento
Y le digo, dímelo, en este momento, ¿quién dejarías? Y ya comienza uno a decir, pásale aquí enfrente, yo dejaría a tal. Ahora tú, como líder de este otro departamento, ¿a quién dejarías? Y los hago pensar mucho en eso, porque la sucesión, el que alguien nos suceda en el ministerio, es parte de la vida ministerial y del diseño de Dios para la iglesia de Jesucristo. Un ministerio bendecido siempre va a tener quien le pueda suceder. Honestamente, también para mí eso es una realidad en la cual medito y oro al Señor. Si algo Dios me pidiera en este momento, sé que hay varios fieles hijos, no solamente uno, gracias a Dios, gracias a Dios. Hay varios hijos fieles de los cuales yo creo que Dios podría dirigirme qué persona sería en cada uno de los aspectos quien podría quedarse en mi lugar. Pero si Dios no me ha hablado tan claro, quiere decir, o me sospecho al menos, que todavía me quede aquí por mucho, mucho, mucho rato. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en todo momento puede ser que me mande a China. Bendito sea Dios. Y lo digo únicamente no por profecía, sino porque es algo que tengo que meditar. La sucesión es algo que tenemos que ver. Qué bueno que Elías tuvo un Eliseo y Eliseo quedó al frente de los movimientos de Dios. Qué bueno que también Jesús formó a los 12. Qué bueno que Pablo tuvo un Timoteo, ¿verdad? Qué hermoso. Esos tres aspectos son muy importantes y definen la bendición de Dios en un ministerio. Duración, expansión y sucesión. Qué importante, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te pido algo. Ora conmigo y ponte a pensar a quién estás preparando para que se pueda quedar en tu lugar. Espero que tú dures muchísimos años, muchísimo tiempo. De hecho, la mayoría de nuestros pastores y líderes son bastante jóvenes y me da mucho gusto por eso. Pero siempre es bueno meditar. Nos toman por sorpresa muchas cosas y una de ellas fue la pandemia. En Tijuana murieron muchos pastores y no habían preparado algún hijo. Iglesias cerraron y se acabaron. No había esa cultura de sucesión, no había esa cultura de preparar a alguien. La obra no nos pertenece. Si la administramos con celo, por supuesto. Si la cuidamos, por supuesto. Si exigimos de nuestros hijos que vivan a la altura y cuiden las cosas que no les han costado tanto a ellos como nos costaron a nosotros, y a mí. Pero sin embargo, sabemos que la obra le pertenece finalmente al Señor. Y hablando del amor que quise trabajar en sus corazones, ese amor por la gente, ese querer que los veamos con los ojos de Dios, que no juzguemos las apariencias, que miremos adentro del corazón de las personas, que atravesemos sus aspectos exteriores y miremos su corazón de las personas y que no nos vaya a pasar como está profetizado que a muchos les va a pasar en el último tiempo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y que también el Señor se lo exige a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis y le dice, has dejado tu primer amor, cuidando ese corazón de definir el pastorado como una obra de amor. Quiero concluir con un testimonio. Hace unos días yo estaba bastante cansado porque hemos tenido que planificar varias cosas en la iglesia para todo el año. Y recuerdo que pues me llaman que quieren hacer en la iglesia el servicio de despedida de una hermanita que se nos murió estos días pasados, la hermana Aurora. Su familia es inconversa, la mayoría, y los que conocen de Cristo están apartados del Señor. Y me dicen, queremos llegar a la iglesia el día jueves y que usted haga un servicio fúnebre. Dije, Dios, eso era un reto, porque un día anterior en la noche tuvimos que ir a preparar el templo, tuvimos que ir a poner café, tuvimos que ir a limpiar todo, íbamos a recibir a muchos invitados y honestamente me sentí bastante cansado físicamente. Ahí estuvimos, gracias a Dios por dos hermanos que me ayudaron, también mi esposa, por supuesto, todo fue un reto. Pero al siguiente día, ahí estaba el pastor Ariel ya con la gente que me ayuda en el sonido y yo con mi guitarra. Y dije, Dios, aunque esté cansado, yo quiero hacerlo con pasión, por un alma que escuche tu palabra, Señor. Por un alma que escuche que yo confieso que Jesucristo se queda vida eterna. Úsame, Señor. Renuévame, refréscame, Señor. Dame fuerzas.
Que mi rostro represente no un cansancio, Señor, sino represente el amor por las personas, porque ellos no tienen la culpa que yo esté cansado planificando toda la semana mi año de actividades en la iglesia. Son vidas, son personas, y por ellos existimos. Y Dios me llenó, puedo decir, como que me hubiera bautizado de nuevo de un gozo. Canté unas alabanzas, di un mensaje, y allí en nuestra iglesia, esas personas, muy especialmente me llamó la atención los hijos de la hermana, el papá, que es inconverso, es un hombre conocido aquí en Tecate, y me abrazó, me agradeció tanto, los acompañé al panteón, me pidieron dar otras palabras, me agradecían, me abrazaban, me decían que gracias por estar ahí, gracias por haber tenido a la hija ahí en la iglesia. Fue hermoso tener a tantos inconversos ahí y poderles compartir el mensaje. Dije, Dios, a veces podemos estar trabajando tanto en la oficina que nos olvidamos del abrazar, y que nunca me pase, que nunca me pase. Que siempre, qué bueno que sea como Jesús, que soportaba las interrupciones para atender una vida. Soportaba que una mujer con flujo de sangre le tocara el manto y tuvo la paciencia de detenerse y atenderla. Que una vez se cruzó en el camino con la viuda de Naín y se detuvo en su camino para resucitarle al hijo. Hermanos, vivimos por la gente, que nunca nuestro corazón se dañe. Sé que muchas personas nos habrán traicionado en el camino o nos habrán dejado, pero hay alguien que refresca tu espíritu y es el Señor. Amén.